Adelante. Roberto, un honor saludarle. Buenos días. Buenos días, un gusto realmente, Byron, estar acá en Supertropicana, estar contigo precisamente para compartir muchos de nuestros pensamientos y también expresarte ese respeto recíproco a ti, al trabajo también institucional, la emisora, el esfuerzo que hace por mantener comunicado a nuestra ciudadanía, a nuestros pobladores. Creo que esfuerzos como el tuyo es lo que engrandece a la provincia de Pastaza. Ya, por entonces le ruego, mantenemos absoluto silencio. Roberto, ¿cuántos años haciendo política? Partidista. Bueno, yo diría que política casi toda una vida, porque ya en sexto curso de colegio participaba en las elecciones para la Asociación de Estudiantes Alfarino en el Colegio Eloy Alfaro de Bahía de Caracas. Luego participé un poco en política universitaria en cuarto año, luego después no lo hice, pero cuando llegué a Pastaza, un 5 de agosto de 1977, al poco tiempo un antiguo amigo de familia y también familiares como el doctor René de la Torre, el doctor Julio César Trujillo, me invitaron a que conforme en la provincia de Pastaza precisamente el Partido Democracia Popular. Así que esa es la historia o el inicio de la política en Pastaza. Por lo tanto, a muy corto tiempo ya estuve de gobernador de la provincia, circunstancialmente, y desde allí hemos venido participando en política partidista. La democracia popular pregonaba, propiciaba, auspiciaba un socialismo comunitario. Mire, la democracia popular auspiciaba un socialismo comunitario, una economía realmente de la comunidad. La democracia popular en su inicio, allí cuando estuvo conformada por Wilfrido Lucero, por René de la Torre, por Julio César Trujillo, estuvo orientada a que la economía debe ser en el Ecuador en tres pies: una economía del capitalismo, la economía de producción, la economía comunitaria. En esta constitución de 1979 o 78 ya se introdujo este concepto de la economía comunitaria como uno de los valores o los logros precisamente ciudadanos. Pero esta democracia cristiana era la democracia reencauchada o disfrazada, porque la democracia popular surge de la democracia cristiana. Bueno, en realidad es así. Históricamente la democracia cristiana fue fundada por el doctor Osvaldo Hurtado aquí en la República del Ecuador. ¿No fue la doctora Robalino? Isabel Robalino. Mire, la doctora Isabel Robalino, yo creo que debemos reconocerla en primer lugar como senadora funcional de los trabajadores, como una catedrática del derecho laboral en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Yo creo como una de las mujeres a quienes los trabajadores deben una de las reformas más importantes que ha tenido el Código Laboral a través de su historia, de su vigencia, y una defensora permanente de los derechos laborales. Ella pertenecía indudablemente al área progresista, al área preocupada de lo social del viejo Partido Conservador. Y luego se integró, entiendo, en la democracia cristiana. No tengo de esto mucha claridad, pero ella ha sido una aportante inmensa para propagar la política, o yo diría la responsabilidad social de la Iglesia frente a los más desposeídos, que era la clase proletariada. Se tomó el pensamiento del cristianismo primitivo, se tomó el pensamiento social de la Iglesia, el pensamiento del cura Gutiérrez, que es el revolucionario de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es lo que se tomó en América para la fundación de este partido. La teología de la liberación, que es de autoría del padre Gutiérrez, yo creo que nacen hoy contemporáneamente o un poco después de cuando comienza doña Isabel Robalino a hacer su participación política en el Ecuador. En todo caso, yo creo que es un enorme aporte de una mujer de formación cristiana, precisamente en modernizar el derecho laboral. ¿Podríamos afirmar que este gobierno ha tomado parte de ese pensamiento? Pienso que el gobierno actual ha tomado
partes o segmentos de muchos de los procesos históricos que ha tenido América Latina, ha tomado segmentos de la Revolución Cubana, como ha tomado segmentos de los procesos sociales de Europa, como también de ciertas iniciativas latinoamericanas como el ALBA. Así que yo no podría determinar o no podía definir la línea de conducción del gobierno nacional en forma pura, digamos, en un solo sentido. Es decir, que es ecléctico el gobierno actual. Y yo diría que sí. Me parece que la mejor definición es que es un gobierno ecléctico. Y no somos peyorativos, para nada. Yo diría que no somos originales en cierta forma, somos eclécticos porque el Ecuador es una suma de factores. Usted puede ver a un gobierno que en un momento dado tiene una inspiración marxista, podría decir, otras veces toma decisiones que son eminentemente capitalistas, pero en todo caso aspiramos que todas estas mezclas de unos resultados muy ecuatorianos y que sean de progreso. Hablamos de Roberto Latorre. Tomó y empezó con el partido Democracia Popular, primigeniamente Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana en el año 2013 tiene su presencia, su esencia en Merkel de Alemania. La democracia cristiana está vigente. ¿Para el Ecuador está vigente? Yo diría que si tomamos en cuenta o si consideramos la democracia cristiana como principio filosófico, doctrinario de los avances de la Iglesia en el proceso de funcionamiento de la sociedad, la democracia cristiana está vigente. Si hablamos de la democracia cristiana partido político, ha muerto. Por sus propios errores. Yo creo que murió por errores de sus líderes. Yo diría que no tuvieron, por un lado, el tesón necesario para mantener lo que se predicaba. Y en segundo lugar, cayeron bajo esta vorágine precisamente de lo que se tiende a llamar la partidocracia y querer en cierta manera consensuar con todos, lo cual es imposible y desfigura precisamente lo que se predica. Roberto Latorre entonces tiene una génesis en la democracia popular, en la democracia cristiana. Luego avanza ¿a dónde? Bueno, y estuvimos en la democracia popular en sí hasta 1988, en que nos desafiliamos y pasamos a ser parte del Frente Amplio de Izquierda FADI. Y como tal, en 1990 participé como candidato a diputado. ¿Te convertiste o te graduaste de comunista? Yo no creo que me gradué de comunista, yo creo que simple y llanamente me ubiqué donde estaban la mayoría de mis amigos, compañeros de jornadas políticas. René Muller. Bueno, René, yo debo reconocer aquí a muchos de la gente en Pastaza, don Santiago Peralta, por ejemplo, y nos ubicamos en esa línea. Y a gusto, mira. ¿Socialista o comunista? No, no es lo mismo lo uno con lo otro. Yo creo que más bien un hombre con mucha preocupación social, en la cual creía que el dolor que sienten los enfermos es el dolor que siente la sociedad ante tanta injusticia que es lo que la carcome y lo que en realidad la desfigura y la debilita. En esta transición, ¿ocupaste qué función? Bueno, yo ocupé primero la función de gobernador de la provincia allá en 1982 hasta el 84. Posteriormente, en 1990, ya fui elegido diputado por la provincia de Pastaza por el Frente Amplio de Izquierda, o con el Frente Amplio de Izquierda. Participé en el Congreso Nacional, tuve 2 años muy activos. Hoy día el ECORAE es parte de la acción legislativa que tuve allá. Y algunas leyes como interpelaciones, mira, tuvimos que interpelar y censurar a un ministro, al ministro de Obras Públicas, por nuestro eterno déficit de carreteras, especialmente. Pero bueno, en todo caso, eso fue un tiempo muy lleno de emociones, de satisfacciones. Participamos a nivel internacional en el Parlamento Latinoamericano, como en el Parlamento Amazónico.
Yo creo que fue una época muy importante en la formación política de Roberto de la Torre. ¿Luego llegaste a algún partido, algún movimiento? No. ¿Formaste tu propio movimiento? No, yo llegué como Fadi a ser elegido prefecto provincial en 2 oportunidades, tanto en el 1992 como en 1996. En el año 2000 ya no. Fui elegido por un movimiento independiente, el Frente Independiente de Pastaza, en consideración de que el Frente Amplio de Izquierda llegó a un acuerdo con el Partido Socialista y la mayor parte de los afiliados del Frente Amplio de Izquierda en Pastaza no compartieron esa decisión y por lo tanto ya no nos afiliamos. Pero si eran primos hermanos, ¿qué pasó? Bueno, ¿Eran diferencias personales? Yo creo que a veces las relaciones con los cercanos es más difícil que con los lejanos y por lo tanto no hubo un acuerdo entre muchos de los afiliados y naturalmente no fuimos parte del Partido Socialista Frente Amplio. Cuéntanos una anécdota del por qué no se dio la alianza. No se dio la alianza, especialmente en Pastaza, porque habían diferencias. Yo creo que habían tendencias. Una era el FADI de Pastaza y otra era el Partido Socialista. En cierta forma, el Partido Socialista, liderado por Camilo Restrepo, no tenía buenas relaciones con gran parte de los afiliados del Frente Amplio y naturalmente aquí no se llegó a ese acuerdo. Esto era el reflejo de lo que ocurría en la Universidad Ecuatoriana. 1950 hasta el 59, la Universidad Ecuatoriana, toda la Universidad Ecuatoriana, estaba gobernada por el Partido Socialista. Era la época de la mejor constituyente del Ecuador, era la época de la gloriosa. Pero desde 1900 en adelante, 1960 en adelante, el Partido Comunista era la vanguardia del pensamiento de la universidad, hasta que es destronado por el Movimiento Popular Democrático y empieza una especie de populismo de la izquierda. ¿Convienes conmigo en este tipo de afirmación? Yo estoy completamente de acuerdo. De alguna forma, la línea, yo diría, civilista o la línea estructural de la izquierda, que es el Partido Socialista Ecuatoriano, se fue desfigurando, se fue perdiendo en la historia y ahí resurge el Partido Comunista Leninista, el Movimiento Popular Democrático, el MPD. Y eso yo creo que trajo, por una parte, ciertas emotividades, pero también un grave retraso en el desarrollo político ecuatoriano, porque el MPD obligó, en cierta manera, a que los extremos se den las manos, y ahí hemos encontrado cómo, de una forma o de otra, los partidos de extremas en el Ecuador hayan llegado a acuerdos. Por todas esas razones, y yo diría que es importante y es necesario que la izquierda ecuatoriana vaya encontrando un derrotero científico, intelectual y coherente. Las izquierdas se constituyeron en la vanguardia del pensamiento en la universidad y en la sociedad. Yo diría que la izquierda revolucionaria, como se daría a llamar al MPD, produjo un divorcio de la universidad con la sociedad. Y de allí es que de alguna manera durante estas décadas la universidad estaba muy alejada de las aspiraciones ciudadanas y no lograba no logró lo que todos aspiraban, ¿no? Un aporte real de la formación universitaria al desarrollo del país. ¿Hubo transformación? No hubo transformación. ¿Evolución? Sí, haber dicho eclosión. ¿Cambio? Sí. Cambios algunos sí, pero por lo general esa lucha intestina dentro del país no logró lo que se preconizaba. ¿Tú perteneces a la época de los Gran Cacao? No, yo creo que los Gran Cacao vienen allá de 1890, allá hasta el año 1930. No conocí a mi abuelo, pero mi abuelo dicen que fue un hombre dedicado a la exportación del cacao en la provincia de Manabí. En todo caso, yo he vivido la post-cacao. Es decir, que eres pelucón, de nacimiento.
No, mi padre es un ganadero, mi madre una maestra, todavía mi madre es campesina, vive en el campo, aunque tiene 87 años, dedicada a... Eres como Antonio Cubes, de nacimiento pelucón. No, ahí yo creo que somos de nacimiento de una familia honesta, trabajadora, y no hay duda, representativa en la ciudad de Chone, mi madre y mi padre en la parroquia Canuto, así que de allá somos. Oye, cuando hablamos de los Gran Cacao, ¿qué personas piensan que es perdóname por favor la expresión, un bilchi decir? Y no es así, es la historia, es la esencia de la transformación de aquella época en el Ecuador. Los Gran Cacao y los indios de la sierra. Mira, sí, a ver, en el sector de Manabí donde nací, en tiempo del general Eloy Alfaro se inició la construcción de un ferrocarril que recorría, y el cual todavía llegué a utilizar en múltiples oportunidades, desde Bahía de Caracas, Tosagua, Calceta, y de Calceta a Canuto y de Canuto a Chone. Ese ferrocarril hacía 2 recorridos diarios. Salía de Bahía a las 8 de la mañana y llegaba a Chone a las 11. Volvía a salir a las 2 de la tarde y llegaba a las 5 a Chone. Este ferrocarril era estratégico. Chone era la productora de cacao. Chone, Canuto, Calceta. Y naturalmente este ferrocarril se lo concibió precisamente para ser el medio de transporte de esta producción. Y la idea de mi general Alfaro, de llevar este ferrocarril hasta Quito. Esas fueron sus ideas que quedaron truncadas. En todo caso, llegó Yo me hasta refería a la lucha en la tenencia de los modos y medios de la producción, en donde quien detentaba el poder eran a veces los liberales de la costa y a veces los curuchupas de la sierra. Gabriel García en la sierra y Eloy Alfaro en la costa. Quienes exportaban, los de la costa, y quienes producían, y quienes eran los autores del minifundio y del latifundio de la sierra. A eso me refería. Sí, mire, ahí yo quiero hacer un análisis de los símbolos de la historia. Aparentemente estamos hablando ahora de la soberanía alimentaria, del derecho de los pueblos a producir su alimento y tener autonomía y no depender de terceros que nos invaden con sus transgénicos y una serie de productos raros. La derecha ecuatoriana histórica era aquella que vivía económicamente, culturalmente y yo diría también inclusive modernamente, técnicamente vivía de sí misma. O sea, generaba para autoconsumo, de tal manera que era grande en su medio, pero no podía crecer más. La izquierda, que en el fondo se volvió después lo que hoy es la derecha económica, se instaló en la costa. Allí el montonero, allí la revolución liberal, allí los grandes cacaoteros, los grandes productores de exportación, se comenzaron a instalar y desde más o menos 1890, que coincide con la revolución liberal, comenzaron ellos a expandir su poder y naturalmente es el verdadero poder económico del Ecuador. Entonces, mire, dos tendencias que produjeron efectos diferentes. Entonces aquí en el Puyo con el FADE. Te recuerdo que Pastaza era la provincia roja, rojísima del Ecuador, pero a veces parecía rábano. Roja por fuera, blanca, blanca por dentro. Las relaciones de los medios de la producción nunca habían cambiado en Pastaza y por eso este tipo de afirmaciones. Pero bueno, llegamos a 1990. Tú fuiste electo 2 veces prefecto. 3 veces. 3 veces. Fuiste ya asambleísta. Yo fui miembro de diputado de la República, sí. Es decir, fuiste todo. Solamente faltó que, por favor, con el respeto, solamente faltó que te candidaticen para reina del Puyo. Mira, yo creo que lo más importante de mi vida, sin despreciar y rindiéndole homenaje a esos tiempos, ha sido el ejercicio de la medicina. ¿Por honrado ha sido reelecto? Sí. ¿Por serio? Yo creo ¿Por servicial? porque ¿Por consecuente? Si usted me dice esas definiciones, yo diría por varias fuerzas. 1, por consecuente. 2, por cumplir lo que nos habíamos prometido. Y 3,
por una honradez en el ejercicio del mandato. Y ahora quieres ser alcalde. Yo diría que más que quiero ser alcalde, quiero responder a las esperanzas de nuestros ciudadanos. No, mire, cuando yo terminé mi prefectura tuve que refugiarme en el ejercicio de mi profesión y lo he hecho muchas veces. Y yo creo que jamás fui abandonado por los pobladores de esta provincia y de este cantón. Roberto, entonces hoy día yo creo que debo ser responsable frente a una sociedad que cree que Roberto de la Torre puede modernizar Apoyo. En la tarea de las organizaciones, en la tarea de las instituciones, en la tarea de los gremios, en la tarea de las personas, siempre hay metas, fines, objetivos. El señor doctor Roberto de la Torre, hoy, candidato a la alcaldía, que no ha sido objetado, que no ha sido cuestionado hasta el momento, porque estamos en el momento de las impugnaciones. ¿Quiere ser alcalde? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es un gran desafío el poder, en primer lugar, ordenar el municipio, en segundo lugar, preparar esa institución que es del pueblo de Pastaza para desarrollar las acciones. Mire, ¿cómo no pensar en un Pastaza que brinde servicios de primera calidad? ¿Cómo no tener un Pastaza que tenga agua potable? Algo tan sencillo, vital e importante, que no lo tenemos. Usted está diciendo, Roberto, ordenar el municipio. Sí, ordenar. ¿Quiere decir que este municipio está hecho un pandemonio? Por lo menos quiero decir que en el municipio se han producido algunas acciones que no responden al criterio y a la opinión ciudadana. Mire, tenemos un plan de ordenamiento territorial. Cuando usted recorre los campos, todos los campesinos le preguntan por qué. ¿Por qué hicieron estas ordenanzas a nuestra espalda? ¿Por qué no nos comunicaron? ¿Por qué no conversaron? ¿Por qué no dialogaron? ¿Por qué no nos informaron? Entonces, mire, yo creo que hay que convertir a un municipio, digamos, egocéntrico, a un municipio que comparta con los ciudadanos. Aquí está acompañándome ahora don Antonio Cubes. Ya vamos a hablar con él. Y hemos dialogado sobre cómo darle utilidad a esa silla vacía. La silla vacía parece que se la interpretó como que fuera un instrumento de la oposición, y la silla vacía no es eso, es un instrumento de la opinión ciudadana para enriquecernos. Yo aspiro a ser alcalde precisamente con el aporte ciudadano, no solo para que vote por mí, sino para que vote por el desarrollo de su ciudad, de su cantón, a través de iniciativa. No habrá buena alcaldía porque Roberto de la Torre quiere hacer bien las cosas. Roberto, estamos en la época de participación ciudadana, ¿de verdad? Yo creo que debemos ensayarla y debemos inaugurarla, esa participación ciudadana. Del rato que el alcalde no sea el dueño absoluto de la verdad, sino el conductor de la verdad del pueblo, yo creo que sí. ¿Pero aquí no hay autarquismo en Pastaza? Sí lo hay, pero vamos a trabajar con el objeto de cambiar estos hechos. ¿No es contradictorio, antagónico, contrario el hablar de participación y de autarquismo? No, yo creo, mira, yo creo que puede ser, eso es contradictorio, pero yo creo que la participación ciudadana es más dialéctica. La participación ciudadana es más dialéctica. ¿O demagógica? Yo diría que si queremos descargar la falta de iniciativa y de responsabilidad de los líderes, podríamos decir que es demagógica, porque como que trasladamos toda la responsabilidad nuestra hacia los ciudadanos. Decimos, como ellos repartieron mal el presupuesto, yo no puedo hacer nada. Roberto, eso yo creo que sería irresponsabilidad. Roberto, dialéctica cuando la planificación se la hace en el escritorio. Pero si la planificación la escribes en el escritorio, pero la rescatas de la opinión ciudadana, entonces ya es dialéctica. ¿No debió haber surgido la planificación desde las bases, al contrario de lo que se hace ahora? La planificación tiene que nacer de la base, tienes que rescatarla de la base, tiene que rescatarla del diálogo con los ciudadanos y luego convertirla, no hay duda, en documento. Esencia de problemas de Puyo, del cantón Pastaza. El agua potable, sin hacer daño a nadie, sin lastimar a nadie, sin echar lodo a nadie. En un año. Esto el Río Blanco. ¿Qué pasó? Tú me parece, Roberto, fuiste el impulsor de
una planta de procesamiento de agua potable. ¿Qué tiempo llevó aquello? ¿Cuánta plata significó aquello? ¿Cuántos millones ha significado ahora? ¿Cómo hacer para que Puyo, por Dios, ya tenga agua? Estamos en el 2013, Roberto. ¿Cómo nos van a creer cuando nos vamos a otros lares? Nos preguntan, ¿tienen agua? Mintiendo hay que decir, sí. ¿Verdad que es la segunda ciudad pluviométrica en el mundo y no tenemos agua potable? Cuando llueve, no hay agua. Cuando no llueve, no hay agua. ¿Qué pasa? Yo creo que hay que partir de un análisis más bien histórico. Los técnicos que han diseñado los sistemas de agua potable en Puyo y en Pastaza y en la Amazonía siempre partieron del concepto que aquí el agua abunda y no se hicieron estudios de volúmenes volumétricos, no se hicieron estudios de las fuentes de agua adecuadamente, y usted encontrará conciudadanos, por favor, ahorren el agua porque estamos pasando una época de estiaje y hay escasez. Eso quiere solamente decir que no se analizó en diferentes tiempos, en diferentes épocas, la producción de agua en la fuente, y naturalmente nos lleva a estos déficits crónicos. Pero lo fundamental, ante tu pregunta, el sistema del río Pinto Grande costó, me parece, la planta alrededor de $300,000 y la construcción de la línea alrededor de $100,000, más la captación que costó aproximadamente $60,000. Entonces compramos dos propiedades para tener una reserva propia. La captación del Pinto Grande está rodeada de más de 170 hectáreas que son propiedad pública, pero que son la gran reserva que garantiza que el agua que viene de Pinto Grande sea constante, porque esa área no está deforestada, está mantenida. Miren, en cuanto a Río Blanco yo creo que amerita algunas intervenciones. No vamos a echar lodo sobre lo que se ha hecho. Las cosas que están mal tenemos que inventariarlas porque hay que resolverlo, pero tenemos que resolverlo en forma inmediata. Es muy fácil decir plazo. Yo puedo decir que el primer año de acción nuestra estará destinado, de mayo a diciembre estará destinado a corregir los errores de Río Blanco y a brindar agua en abundancia a Puyo. En los años siguientes los destinaremos a que esa agua sea de Roberto, calidad. dicen los técnicos que hay que romper de nuevo todas las calles para dar canalización. Bueno, eso es uno de los temas que tenemos que irlo analizando con la comunidad. Usted antes dijo, esta es la época de la participación ciudadana y tenemos que irlo analizando porque implica, no hay duda, una intervención en la vida diaria de los habitantes. Parece que en el Puyo, absurdo, lo tomamos como parte de lo nuestro. Lo necio, como que ya no nos llama la atención. Lo estúpido, como que lo aceptamos. ¿Cómo creer, doctor Roberto Latorre? ¿Cómo admitir, doctor Roberto Latorre, que se pavimenten calles sin haber hecho la canalización? Mire, cuando usted va a la Tarqui, acaba de repavimentarse, sin canalización. Cuando usted va a la Universidad Estatal Amazónica, a la continuación de la 20 de julio, sin canalización. Y podría mencionarle otras calles. Puede ser, o sea, estamos desperdiciando los recursos de manera increíble por haber hecho este tipo de cuestiones. Merecen, como las brujas de Calhuasí, ortigarles a la madrugada y hacerles bañar en agua fría, señor. Mire, yo he señalado en una conferencia que la democracia, en el Salón de la Democracia, señalé que la democracia debe resolver sus temas en democracia. Estoy de candidato y con seriedad. Y creo que tengo un apoyo inmenso de la ciudadanía por esta razón. Porque esta ciudadanía quiere resolver en democracia algo que ha detectado. No se están llevando adelante los planes de desarrollo de la ciudad con responsabilidad. Se los está llevando muy libertinamente. No solo es un asunto de la calle, de manera corrupta. Más allá que corrupto, yo creo que en forma ligera. Bueno, vamos a arreglar esta calle, pero nadie piensa que en verdad los ciudadanos necesitan alcantarillado. ¿Usted puede leer letras pequeñas, Roberto? ¿Puede leer letras pequeñas? ¿Puede leer? Sí, ¿cómo no? Por favor, acaban de enviarme un mensaje que quisiera que usted lea públicamente. A ver, tenga la bondad, póngase los lentes y lea este mensaje, por favor. Lea y vaya leyendo, por favor, Roberto.
Dice que con De la Torre inició el manejo corrupto de la repartición de la contratación con su grupo y lo aprendió Guevara. Su comentario. Yo solo quiero señalarle, con De la Torre hicimos una distribución democrática, responsable, con todas las profesionales que en esta provincia estaban en capacidad de contratar. Yo asumo la responsabilidad de la manera como se contrató y lo asumo en el marco de las atribuciones que la ley me daba y en el marco de las decisiones que el buen sentido me brindaba. ¿Regresará los contratistas? Es la siguiente pregunta. Miren, ni regresarán contratistas ni no regresarán. Yo creo que simplemente este Pastaza de hoy no es el Pastaza de ayer. La ley de hoy no es la ley de ayer. Yo creo que vivimos una nueva realidad con nueva gente. Y en cuanto a lo otro de corrupto, yo quiero decirle lo siguiente. He estado 13 años de prefecto, 2 años de diputado. Y yo no conozco ni siquiera de una responsabilidad administrativa, peor de una glosa, peor de un peculado que se haya establecido al doctor Roberto de la Torre. Presidí por 10 años la empresa más poderosa del centro del país. Empresa eléctrica. La empresa eléctrica Ambato. Y que yo sepa, jamás he sido señalado. Por lo tanto, es mi historia. Roberto, mis acciones. ahí cuando usted no contestaba mi saludo. No, don Byron. Creo que cuando alguna vez pudimos tener la oportunidad de dialogar al son de una tacita de café que son tan sabrosas y en Ambato como que suena mejor. Prácticamente voy a formularle una última pregunta directa a usted y luego vamos a entrar a un diálogo con otro interlocutor también. Roberto, y tengo el mensaje. Si quiere usted le enseño, pero para que me evite leer, pregúntele al doctor Roberto de la Torre, ¿qué opina de la contratación de los médicos cubanos? Yo pienso que en caso de detectarse que en el Ecuador existiera una real deficiencia de médicos, se debe contratar no solo cubanos, sino de cualquier parte del mundo. Si eso ayuda a mejorar la salud del pueblo ecuatoriano, el país tiene que defender su capital humano. Lo que ocurre es que hay un enfrentamiento, una confrontación entre los médicos ecuatorianos y nuestros gobernantes. Y esa confrontación la están pagando precisamente nuestros pobladores. Contratar los médicos cubanos con responsabilidad y por necesidad no es ningún delito. Pero recordemos que la gran especialidad que están demandando los usuarios de la salud en el Ecuador no están viniendo de Cuba. Cuba nos provee de médicos generales y que yo creo que en el Ecuador existen los mismos y que deben ser reclutados. Roberto, usted es mi médico, dice cuando empecé esta entrevista. Usted sabe que yo tengo fibrosis pulmonar. Así es. EPOC. Le cuento que aquí me he hecho por lo menos 5 consultas en la clínica Kennedy. Tengo una cantidad increíble de tomografías, bueno, etcétera. Y me dijeron, váyase al hospital neumológico, porque usted tiene que operarse en el hospital neumológico. Ahí tiene usted esto, tiene lo otro y tiene lo otro. Me dieron un contacto del doctor Poli, Fernando Poli, máximo en cirugía torácica en el Ecuador. Entonces me atendió, me dijo, sí, váyase donde la anestesista y luego váyase donde el intensivista. Me fui y no había anestesista, había renunciado. Y no había intensivista, había renunciado por este problema del Código Orgánico Integral Penal. Y esta semana, la pasada, tenía que renunciar el doctor Poli. Pregunta, ¿el Código Orgánico Integral Penal está alejando a los médicos especialistas de los hospitales públicos? Primero ganan 2.600. Segundo, trabajan 8 horas. Y tercero, tienen una serie de problemas. ¿Tenemos que decirles gracias a quienes están haciendo esto? Mire, yo diría que no podemos decir gracias a una propuesta política que más bien suena al linchamiento. Y yo creo que, por un lado, el evaluar el aporte científico, el aporte médico, tiene que hacérselo bajo una perspectiva y una visión científica.
todo aporte lleva riesgo y los riesgos tienen que ser evaluados. Otra cosa es investigar también científicamente las actitudes irresponsables que pudieran existir de médicos. Yo pienso que bajo una efectos o sucesos extraordinarios, especialmente muy raros, que deben ser juzgados en su medida y en su dimensión, se ha querido involucrar a toda la clase médica y eso ha producido un factor de reacción y de rechazo. Nosotros hemos expresado nuestra solidaridad con los médicos del Ecuador. Y ante eso, mire, yo lamento que quienes están sufriendo las consecuencias de aquello son nuestros conciudadanos. Le cuento una historia igual como la suya. Un hombre, Luis, del barrio, de la colonia El Esfuerzo de aquí del Cantón Pastaza, de la parroquia El Triunfo, tiene una tumoración maligna en su ojo derecho. Este hombre acudió al Hospital Guayaquil, donde lo trataron muy bien, excelente, una pareja de médicos oncólogos. Le brindaron, como es la filosofía de este gobierno, toda la atención gratuita y con mucho cariño. Avanzó hasta que llegó este problema de esta mala hora o maldada propuesta de reforma del Código Penal en contra de los médicos. Estos dos médicos renunciaron y cuando mi amigo, haciendo grandes esfuerzos, salió desde El Esfuerzo a Puyo y de Puyo a Guayaquil, se encontró con la ingrata sorpresa que el médico que estaba allí le dijo: sabe que yo no tengo experiencia en ese tipo de tratamiento. Mi amigo se integró en Guayaquil rápidamente con otros pacientes y coincidiendo una visita del señor presidente y de la ministra, lograron que estos dos médicos regresen nuevamente a trabajar en esta última semana y va a ser operado posiblemente en 10 días. Lo que quiero señalar, la participación ciudadana bien interpretada puede ser valiosa en la conducción del país, y ese es un caso. Pero ¿cuántos sufren nuestros pacientes? ¿Puedo saludar con su jefe? Puede saludar con mi amigo don Antonio Cubes, y yo creo que también compañero de jornada. ¿No es jefe? No es mi jefe, es un buen amigo. Porque es perdón, va a ser, si el pueblo lo decide el prefecto, y usted va a ser solamente consejero. Bueno, yo creo que mire la... El pueblo lo decide. Pero si la suma, si eso lo decide el pueblo, la recepción que yo tenga del pueblo de Pastaza y la recepción que él tenga de ese pensamiento de Pastaza. Cuentan que el presupuesto del Consejo Provincial, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, fue aprobado sin la presencia de la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Y que cada uno de los señores alcaldes de los diversos cantones decían: yo voto a favor de esto siempre y cuando me den esto, siempre y cuando me den esto, poquito, poquito y poquito. ¿Qué pedirá usted al abogado Antonio Cubes para que se apruebe el presupuesto a favor del cantón, ya no de la provincia? Bueno, el presupuesto de la provincia es un presupuesto integral y tiene que buscar varios efectos. En primer lugar, equilibrar el desarrollo de los pueblos para hacerlos equitativos. ¿Qué quiero decir? Lo lógico en términos matemáticos sería que, siendo Pastaza habitada por el 60% de los habitantes de la provincia, yo diría el 60% del presupuesto debe ser invertido en el Cantón Pastaza. Pero eso es una apreciación muy ligera. Pero si Antonio dice no, y si Antonio quiere llevar el presupuesto por otro lado, ¿usted le va a sacar la lengua? Yo creo que lo que tengo que hacer es expresar las aspiraciones ciudadanas en la elaboración de un presupuesto, y él tiene que, a través de los estudios, determinar la necesidad. Muchas ocasiones tenemos que gastarnos gran parte del presupuesto en una sola línea. ¿Por qué razón? Porque eso representa un proceso político de integración. Cuando construimos la carretera de Arajuno, esta carretera nos consumió muchísimo de los recursos del Consejo Provincial, pero integrar al Cantón Arajuno a la realidad social y política de Pastaza era vital. De lo contrario, la relación de Arajuno con el Napo era más intensa. Nosotros tuvimos que cambiar esa realidad. Entonces yo creo que aquí depende
de la dinámica que el Consejo Provincial tenga, su prefecto, y yo estoy seguro que él va a acoger las iniciativas que vengan de nuestras municipalidades, de nuestros pobladores, de nuestras juntas parroquiales, de nuestras organizaciones sociales, y vamos a hacer un presupuesto equilibrado. Abogado Antonio Cumes, dentro de las competencias... El mundo político de ayer no es el mundo político de hoy. ¿Eso no es descubrir el agua tibia? No, no es descubrir el agua tibia. Yo creo que nosotros somos, en este caso, dos líderes. Tenemos... ¿Está bien representado en el comité, doctor? ¿Su gente está bien? ¿Hay paridad? ¿No hay imposición del abogado Roberto Cumes? Antonio Cumes. Hay una directiva de suma provincial. ¿No fueron vivísimos de la conformación de la directiva? Presidida por el abogado Henry Moreno, y yo creo que está integrada por meritísimos ciudadanos a quienes respeto y aprecio, y estoy convencido que sus acciones han correspondido y corresponden, por un lugar, a la verdad de las resoluciones tomadas previamente, y en segundo lugar, a la responsabilidad con nuestros conciudadanos que han expresado sus opiniones políticas en la estructuración de listas, en la nominación de candidaturas, a la parte formal, y en las propuestas políticas. Una nación ya ha pasado el tiempo ya suficiente. Le quiero expresar mi agradecimiento. No todas las entrevistas son feas. Hay entrevistas que salen Oscar. Bueno, a mí me corresponde. Byron, muchas gracias también por habernos invitado, por estar acá. Y para mí siempre es un agrado cuando usted me invita, aquí estaré. Y sabe que las entrevistas son importantes porque es una manera de vivir lo que los griegos tuvieron, como es la dialéctica. Pregunte, porque el que no pregunta siempre está sentenciado a ser ignorante. Y eso es el viejo método socrático, ¿no? Así es. Roberto explica por qué. Porque el oyente va a dilucidar en función de lo que dicen nuestros, no interpelados, sino nuestros entrevistados. Y se le pregunta cómo va a ser el desarrollo. Un candidato responde así, y el otro así, y el otro así. Y es el oyente el que tiene el sagrado deber el día de las elecciones, decir voto por tal persona, por esto, por lo otro y por lo otro. No tiene otro propósito para mí las entrevistas que no sea ayudar a que el ciudadano tome clara conciencia de quiénes nos van a ser los futuros dignatarios. Reitero mi agradecimiento. Agradezco de una manera muy sentida, les invito públicamente para que tantas cuantas veces sea menester, vengan. No, sino que vengan a la silla del diálogo y de la franquicia, de la realidad, de topar los problemas así vis a vis, sin cuestiones hipócritas, sin cuestiones comiéndole al pan, pan, al vino, vino. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias.